Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar una vez más con ustedes. Espero que todos se encuentren bien, gozosos de conocer este evangelio maravilloso, de haber aceptado a Jesucristo, amén, y estar sirviendo en algún lugar para el reino de nuestro Dios, amén. Vamos a estudiar nuestra escuela dominical una vez más. Sean todos bienvenidos. Seguimos con el tercer trimestre del año 2023 y estamos bajo el tema enseñanzas de las parábolas para hoy. Enseñanzas de las parábolas para hoy. Y en esta ocasión vamos a estudiar la clase número 6, pero no sin antes hacer una oración. Amén. Ahí donde están, les pido que me acompañen. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más de compartir tu palabra. Nuestra oración es de que podamos atesorar, podamos aprender, mi Dios Padre, y ponerla por obra, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a cada uno, Señor. Y te doy muchas gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que se toman el tiempo, Señor, para estudiar juntos a través de este medio. Y muchas gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el título es La semilla y los cuatro suelos. Esta vez es la clase número 6, La semilla y los cuatro suelos. Y el pensamiento central es preparar el terreno. Es tan importante como sembrar la semilla y cultivar las plantas. Preparar el terreno es tan importante como sembrar la semilla y cultivar las plantas. Y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice: el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Ven? Y los tres objetivos de esta clase son los siguientes. Número 1, entender cómo obra la palabra de Dios en los corazones. Y el número 2 es preparar su corazón para que sea suelo propicio para la palabra. Y el tercer objetivo es salir como el sembrador a plantar la semilla del evangelio. Amén. La base bíblica de esta clase, de esta historia, se encuentra en el evangelio de Mateo, capítulo 13, los versículos 1 al 23. Son bastantes versículos. Lo que voy a hacer esta vez, voy a empezar cuando empecemos a desarrollar cada uno de los incisos, ahí voy a irles leyendo por versículos para ir desarrollando esta clase, si les parece bien. Pero ahí está la base bíblica, si lo quieren pausar el estudio y leerla antes de empezar. Ven, pero como ya hemos dicho anteriormente, el Evangelio según Mateo es una puerta abierta al Antiguo y al Nuevo Testamento. Este capítulo 13 es una parte clave y sumamente importante del Evangelio que Mateo, que nos da una comprensión mejor de la naturaleza del reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso el tema de este trimestre se llama Enseñanzas de las parábolas para hoy. Y hoy veremos uno de los tres discursos principales de este evangelio, que son los siguientes. El número 1 es el Sermón del Monte, que dirigía una mirada hacia el pasado, era la ley para aquella tierra. El número 2 es el discurso de las parábolas del ministerio, que revelaba el estado del reino de los cielos durante la época actual. Y como tercero es el discurso de los olivos, amén, que miraba al futuro, al regreso del rey y los eventos posteriores de este periodo. Amén. Entonces, recordemos que nuestro Señor siguió con el tema de la predicación de Juan el Bautista, que era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Y Jesús expuso la ley del reino, o sea, es decir, el sermón del monte. Luego demostró que tenía el poder, la fuerza para llevar a la práctica esos principios, ¿se ven? Y después envió a sus discípulos para que predicasen su mensaje. El cual pues fue rechazado porque Israel rechazó al rey. Entonces, en consecuencia, el Señor pronunció palabras de juicio contra las ciudades donde sus obras milagrosas habían tenido lugar, y contra aquellos líderes religiosos. Entonces, cuando los escribas y los fariseos le pidieron una señal, les respondió que no les presentaría ninguna excepto la señal de Jonás. La experiencia de Jonás había sido una señal ilustrativa de la resurrección, amén, que ellos verían cumplida en Cristo poco tiempo después.
finalmente encontramos una invitación muy personal. Dice, venid a mí todos los que estáis muy cargados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, la pregunta sobre qué sucedería con el reino de los cielos, es evidente que Jesús no lo establecería en la tierra en su primera venida. Entonces, ¿qué pasaría con el reino durante el intervalo comprendido entre los sufrimientos de Cristo y su gloria? En el discurso de las parábolas y por medio de 7 u 8 parábolas, nuestro Señor nos explicó las condiciones existentes en la tierra durante este intervalo. Entonces las llamamos las parábolas del misterio, porque en la palabra de Dios un misterio es algo escondido, ¿verdad? O secreto, y hasta cierto momento, ¿verdad? Y luego es revelado. Entonces, de acuerdo con esta definición, la iglesia es un misterio, ya que no fue un tema revelado en el Antiguo Testamento y no fue revelado después de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. De hecho, no podía haber iglesia hasta que Cristo muriese y resucitase. Amén. La carta a los Efesios dice en el capítulo 5, versículo 25, que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amén. Estas parábolas del misterio muestran la trayectoria del reino después de que éste fuera ofrecido a Israel y rechazado. Amén. Revelan que va a ocurrir entre el momento del rechazo a Cristo y el tiempo de su regreso a la tierra como rey. Con estas parábolas, mis hermanos, nuestro Señor abarca la totalidad del periodo entre aquel rechazo por parte de Israel y su regreso a la tierra para establecer su reino. ¿Amén? Entonces, considero que este es un tema muy importante. Al comenzar el estudio de este capítulo, observen que las acciones mismas de Jesús son particularmente interesantes. Amén. En la lección de hoy estudiaremos la conocida parábola del sembrador, con la que empieza el desfile de cuadros alegóricos, o sea, cuadros figurativos, simbólicos del reino. En primer lugar, veremos la ocasión y el contexto en que fue dada esta enseñanza. Luego vamos a considerar la explicación, amén, dada por el mismo maestro, en cuanto pues a la razón para hablar a la gente en parábolas. Amén. Entonces ahí descubriremos que los cristianos tenemos privilegios muy especiales en lo que respecta a la presentación de la revelación divina. Amén. Y también veremos por qué muchos no entienden lo que oyen, y finalmente seguiremos al Señor paso a paso para comprender el significado, amén, y las aplicaciones de cada uno de los suelos en que cae la semilla divina, la cual pues es la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que se busca aquí con este estudio es por una parte pues preparar el terreno, amén, de nuestro corazón para que esa semilla gloriosa, divina, pueda germinar y pueda producir el fruto que nuestro Señor espera de nosotros. Todo esto con el fin de despertar en cada oyente el deseo de imitar, amén, al sembrador que salió a sembrar. Es decir, que todos los que escuchan esta clase en este momento lleven por doquier el mensaje de salvación, esperando que todo pues caiga en el mejor suelo espiritual. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro primer punto. Así de sencillo, el sembrador salió a sembrar. Y el primer inciso es ocasión y lugar de la enseñanza. Amén. Vamos a ver este primer inciso, que es la ocasión y el lugar de esta enseñanza. Para esto vamos a los primeros versículos, el 1, el 2 y el 3 del capítulo 13 de Mateo. Entonces dice su palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Amén. Entonces, como acabamos de leer en el versículo 1, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, utilizando probablemente la barca de Pedro, amén, o de alguno de sus discípulos. Él se alejó un poco de la orilla para dirigirse a la multitud. Entonces, de modo
que aquí tenemos a Jesús usando como un púlpito un barco pesquero. Amén. Como templo, pues nada mejor que el cielo azul de Capernaum. Amén. Y como fondo, el bello mar de Galilea y como audiencia, pues la numerosa multitud que se encontraba ahí oyendo sus maravillosas enseñanzas. Amén. Entonces, encabezada por la parábola del sembrador, que salió a sembrar, como dice el versículo 3. Algunos hasta han sugerido que Jesús veía algún sembrador en esos momentos. Más tarde nos diría que el sembrador es el Hijo del Hombre y que la simiente pues representa la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos ahora a los siguientes versículos, ahora del 4 al 9, y este es para desarrollar el inciso, la semilla y los diferentes suelos. Amén. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora voy al versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Muy bien. La siembra de semillas era una imagen familiar en Palestina. Ahí escarbaban la tierra con un arado pues antiguo, tosco, digamos. Entonces el sembrador salía y echaba las semillas sobre la tierra. En la actualidad ahora pues se utilizan máquinas, ¿verdad?, para sembrar las semillas, mientras que pues en aquellos tiempos pues se sembraba a mano. Amén. Entonces la semilla representa la palabra de Dios. Amén. El campo simboliza el mundo. Entonces observa que es el mundo y no la iglesia. Amén. Estamos hablando de la situación del mundo. Amén. No de la iglesia. Entonces creo que la imagen es la siguiente. Aquí está la iglesia en el mundo y fuera de ella se encuentran pues multitudes de personas que no han recibido a Cristo. Entonces la palabra de Dios llega a unos y a otros. Y claro, pues algunos la aceptan y otros la rechazan. Entonces nuestro trabajo, nuestra labor es sembrar la semilla, amén, porque aún así pues no todos la van a recibir, pero nuestro trabajo es sembrarla simplemente, amén. El Señor Jesús tiene la responsabilidad de este gran programa de siembra de semilla. Amén. Él nos ha asignado una parte pequeña para trabajar y nuestra tarea, como lo dije, es sembrar la semilla. Amén. Y como leímos, vemos que parte de la semilla dice que cayó junto al camino. Amén. Y no que esta haya sido la intención del sembrador. Pero al lanzar la semilla con fuerza, con vigor y abundancia, pues como es de esperarse, unos cuantos granos van a parar a esa senda endurecida que normalmente pues rodea el terreno de siembra. Entonces también pues se veían estrechas veredas que servían como divisiones entre los terrenos o propiedades. Entonces las semillas que tuvieron la suerte de caer sobre esta superficie dura, pues nunca hubieran podido penetrar, ni mucho menos hallar tierra húmeda, amén, en la que después les ayudara a germinar. Entonces luego dice que vinieron las aves, amén, y que por cierto abundan en estas zonas, amén, y van siempre detrás de los sembradores en busca pues de granos descubiertos, amén. ¿Y qué es lo que pasó? Pues se la comieron, amén. Entonces, luego vemos que otra parte de la semilla fue a dar a una capa delgada de tierra, amén. Debajo de esta capa había una gran roca, pero obviamente no se veía. Entonces, estos granos sí germinaron, amén. ¿Por qué razón? Pues porque los elementos superficiales se prestaban para que pudiera germinar, amén. Pero ¿qué pasó? Tan pronto como las pequeñas raíces toparon con la piedra, aquellas plantas pues recién nacidas pues murieron, amén. Esta escena es muy frustrante y colma de angustia a aquellos que trabajan en la obra, amén.
pues también vemos que hubo algunas semillas que cayeron junto a la franja de terreno, no apto para la siembra, o sea que no estaba limpio, o sea que al decir que no estaba limpio, quiere decir que estaba lleno de hierbas, estaba lleno de espinos, y esto pues ya en los límites de la propiedad. Entonces estas germinaron, amén, y empezaron a crecer, pero el calor de las malezas y espinas las fueron ahogando, amén, hasta acabar con ellas, amén. Entonces, afortunadamente, una buena parte del trigo cayó en buena tierra, húmeda, amén, una tierra suavizada con el arado, bien fertilizada a propósito. Esta, pues por supuesto, tuvo un curso normal, amén, hasta llegar a una producción de 100, de 70 y 30 granos por semilla. Entonces, todo esto era fácil de entender, ¿verdad? Para los agricultores que se encontraban ahí escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que no sabían con exactitud era el significado, pues más profundo, amén, de este lenguaje figurado. Entonces, Jesús mismo más adelante les explicó con detalles, amén, y esta lección la vamos a ver en el tercer punto de esta misma clase, amén. Entonces, por ahora vamos al segundo punto, que es enseñanzas de Jesús por parábolas, amén. Entonces vamos a ver el primer inciso, el privilegio de los creyentes. Ahora voy a leer el versículo 16, 11 y 12, ahí mismo del capítulo 13 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del cielo, del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Alguien dijo que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Amén. Una historia terrenal con un significado celestial. Eso es una parábola. Y la verdad es una buena definición, pero el término parábola procede del griego parabole, o sea, contiene la idea de tirar algo junto a un objeto para medirlo o compararlo. Entonces, por ejemplo, es como poner una regla al lado de una tabla para medirla o compararla. Esa regla es una parábola colocada con el propósito de medir, amén, o comparar, amén. Entonces nuestro Señor pronunció parábolas para comparar la verdad celestial que Él colocaría frente a nosotros, amén, con las cosas naturales, las cosas terrenales, y con el propósito de que entendiésemos mejor aquellas verdades espirituales, amén. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 11, donde Jesús dice que estas cosas solamente podían revelarse con mayor claridad a los que ya eran seguidores, amén, o sea, los discípulos fieles del Señor. Los inconversos no las pueden entender, amén. Leímos: a ellos no les es dado. O sea, es necesario tener algo más, amén, para tener algo más para recibir. Entonces dice: a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, amén. Es necesario tener algo, amén. Esto lo leímos en el versículo 12. Entonces, si conoces un poco de la verdad y quieres saber más, el Señor te añadirá ese conocimiento, amén. Ahora, si por el contrario no tienes, no quieres conocer la verdad, el Señor se encargará de que no la encuentres, amén. Es que el Señor nunca cerrará la puerta a aquel que quiere oír, amén. Esa es la cosa. Él deja bien claro que ese era su motivo, amén, para hablar utilizando las parábolas. Muy bien. Aquellos que no querían oír, pues no las entenderían, amén. El Señor extrajo sus parábolas de las cosas comunes, amén, de elementos que la gente de aquel tiempo conocía muy bien, amén, y les explicó las grandes verdades espirituales, ilustrándolas con cosas que ellos podían conocer y ver, amén. Entonces, no es que unos estén predestinados para entender y otros no, sino se trata más bien de un acercamiento al Señor de todo corazón,
amén, y que él, y que pues hace la grande diferencia, amén, aquí. Muy bien, vamos al siguiente inciso, que es la incapacidad de los incrédulos. Vamos al versículo 13 al 17. Dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. El 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Lo que el Señor dice en el versículo 13, si viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, quizás se aclare con las palabras del apóstol Pablo. El hombre natural se no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Entonces, más claro que esto no se puede. Millones de personas que leen la Biblia o asisten a la iglesia para escuchar la predicación se quejan de que no entienden, pero eso es porque no creen. Amén. Yo recuerdo un tío que nos visitó hace ya muchos años y testificó que antes de nacer de nuevo, él leía la Biblia y no la entendía, amén, en lo más mínimo. Y eso que pues él tenía 2 doctorados o maestrías, si bien recuerdo. Entonces, en fin, él estaba preparado, amén, pero de nada le servía tanta preparación en cuestión de la palabra, porque no la podía entender, amén. Entonces, algunos muchos, algunos sin mucho conocimiento secular, abundan en la palabra de Dios, amén, y es por esa razón, porque tienen el deseo, amén, y aceptan la palabra. Entonces, según Marcos 4:11, es porque están fuera, amén. Entonces Santiago los califica a estos como oidores olvidadizos, amén, y no hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la grande diferencia. Esto lo pueden leer en Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27. Ahora, si recuerdan cuando Felipe se encontró con el eunuco, esta historia la pueden ver en Hechos capítulo 8 versículos 26 al 40. Le preguntó una pregunta y era que si entendía, amén, lo que iba leyendo, y este admitió que no podría a menos que alguien le enseñara. Entonces al final vemos que se convirtió y lo entendió todo, amén. La enseñanza de Jesús en parábolas y figuras no es para ocultar ni negar la verdad a la gente, amén. La Biblia dice más bien que Cristo vino a abrir los ojos a los ciegos, amén, pero también había dicho, no deis lo santo a los perros, y echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7 versículo 6. En su primer encuentro con la verdad, el hombre no puede percibir toda la revelación de Dios, pero de acuerdo a su actitud atenta y sincera, y según obre en el Espíritu Santo, irá adquiriendo cada vez más hasta llegar a ese pleno conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces el ejemplo del mar ilustra esto. Los inconversos son como los que van solo a divertirse, amén, a la orilla del mar, que se entretienen solamente jugando ahí en la orillita con sus olas. En cambio vemos a los pescadores y aquellos navegantes, amén, que lo que hacen es penetrar, amén, a su inmensidad. Por eso el Señor llamó a sus seguidores bienaventurados, amén, porque veían y oían lo que muchos desearon ver y oír en generaciones pasadas. Amén. Vamos a ver el último punto, análisis de los diferentes suelos. Amén. Vamos a empezar con el primer inciso, el terreno endurecido. Ahora voy a leer los versículos 18 y 19, amén, de ahí mismo del capítulo 13 de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La explicación que Jesús dio a sus seguidores sobre esta parábola es que nosotros, para nosotros es de mucha bendición. Miren, en primer lugar, nos ayuda a entender dicha lección figurativa, o alegórica. Y por otra parte, nos ayuda a establecer criterios, a establecer bases para la interpretación de muchas otras parábolas de la Biblia. El terreno endurecido del camino aquí representa al oyente cuyo corazón no recibe el mensaje del Evangelio. Amén. Ahora, tres elementos negativos intervienen en este rechazo. Amén. En primer lugar, como lo indica Lucas capítulo 8, versículo 5, dice que una parte cayó junto al camino, dice, y fue hollada. Hollada lo que quiere decir es que fue pisoteada. Amén. Esto es precisamente lo que pasa con aquellos que menosprecian la palabra y se burlan de ella. Amén. De una forma o de otra. Se pueden burlar con sus hechos, no nomás con su palabra. Entonces, en segundo lugar, la capa superficial era vamos a decir, una costra impenetrable, amén, que pudiera significar la conciencia, no sé, amén, por lo que, pues, por la razón por lo cual la semilla nada más quedó por encima, amén. Y esto es típico de un corazón endurecido, amén, de una conciencia cauterizada, así como lo explica la palabra en primera de Timoteo 4:2. Entonces, una persona así puede ir a la iglesia o leer la Biblia, pero siempre está a la defensiva, amén, para no aceptar el mensaje que oye. Entonces, se puede decir que no lo entiende, amén, pero es porque asume una actitud de hermetismo, amén. Entonces, en tercer lugar, viene el malo y dice, y arrebata lo que fue sembrado. Amén. En el versículo 4 se habla de las aves. Amén. ¿Qué hacen las aves? Pues se comen las semillas sin dar lugar a que germine. Amén. Entonces, estos pájaros aquí representan al maligno, amén, al diablo que arrebata la semilla sembrada junto al camino. Esto debería hacer que toda persona que afirme ser miembro de alguna iglesia examine su propio corazón, amén, porque la tierra junto al camino aparentemente representa a miembros de iglesia que son cristianos profesantes, es decir, que han expresado la palabra, de palabra una adhesión, vamos a decirlo, al evangelio, por eso están junto al camino. Entonces, quiere decir que escucharon la palabra de Dios, pero sin fe, amén. O sea que nunca hubo una combinación de la palabra y la fe, solo fue algo formal, algo intelectual, amén, que simplemente consistió en asentir con la cabeza, amén. En otras palabras, para cristianos como estos, el cristianismo es una posición secundaria o suplementaria, amén. Nunca crece, nunca se desarrolla, y están de acuerdo, amén. Uno predica la palabra y tú los miras acentuar con su cabeza que están de acuerdo, pertenecen a una iglesia, como miembros, vamos a decirlo, de una asociación. Para ellos, pues no es más que un club. Entonces, están en estado de congelación, amén. No solo los encontramos en las iglesias, sino en algunos hasta han abandonado la iglesia, amén, y están ahora implicados en diferentes cultos o sectas, amén. Y el propósito del diablo aquí, del enemigo de las almas, al quitar la palabra de Dios del corazón, es para que no crean, amén, y para que no sean salvos, amén, y pues para que se pierdan. Así lo dice la palabra en Lucas capítulo 8, versículo 12. Y esto explica por qué es que muchos olvidan lo que oyen, o alguien en sí se encarga de destruir ya lo que han aprendido. Entonces hay que tener mucho cuidado. El siguiente inciso es el terreno superficial. Amén. Ahora voy a ver los siguientes versículos del 20 al 21. Muy bien. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Amén. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. El segundo tipo de suelo, aquí llamado pedregales, era más bien una capa delgada de tierra
que estaba húmeda y fértil, amén. Pero estas personas del terreno pedregoso pertenecen al extremo opuesto, al primer grupo, amén, que estaba junto al camino. En este segundo grupo, la naturaleza carnal o física, esa es la culpable. Entonces, porque en vez de encontrarse en estado de congelación, estos son afectuosos, son emotivos, son prontos a derramar lágrimas, amén. Ellos se conmueven con facilidad, amén. Son muy extrovertidos, amén. Y yo los compararía al ruido que produce un cohete en su plataforma de despliegue, de lanzamiento, pero después nunca se colocan en órbita. Cuando estos participan en reuniones especiales, demuestran mucho ardor, demuestran mucha energía, pero una vez terminado el encuentro quedan como las velas extinguidas, amén. O sea que tienen momentos de gran entusiasmo, alcanzando un gran grado de emotividad, pero sin una relación verdadera con Cristo. Eso permitió que la semilla que cayó ahí germinara pronto, amén. Sin embargo, cuando las raíces se toparon con la roca, amén, la plantita se secó, amén. Entonces Jesús dijo, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Eso leímos en el 20. Hasta ahí todo suena muy bien. Aquí no se condena el hecho de recibir la palabra con presteza, amén, sino todo lo contrario. Entonces, ¿quién no se alegra, amén, al ver que alguien recibe el mensaje sin pensarlo mucho, amén? Lo malo consiste en no echar raíces en la fe, amén, en la palabra de Dios. Entonces, una persona muy emocional puede estar rebosando de alegría en un instante y al momento estarse muriendo de tristeza o peor aún de furia. Entonces el Señor dijo que este creyente es de corta duración, o sea que es temporal, amén. Pues ¿qué pasa cuando viene la aflicción o si viene persecución por causa de la palabra? Pues se escandalizan, tropiezan, amén. ¿Y qué pasa? No los volvemos a ver, amén. Entonces vamos a ver ahora el versículo 22, el siguiente inciso es la tierra con espinos. Vamos a ver la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que hace infructuosa y se hace infructuosa. Muy bien, aquí en el tercer grupo de oyentes, el mundo ahoga la palabra sembrada, amén. Aparecen las preocupaciones. Algunas veces se trata de la pobreza, ¿verdad? Y otras del carácter engañoso de las riquezas. O sea, resulta interesante que personas de los dos extremos del espectro social, de pobreza extrema o de gran prosperidad, son las más difíciles de alcanzar para Cristo. ¿Amén? Conozco a muchos que, agobiados por las preocupaciones del mundo, han dejado fuera a la palabra de Dios. Amén. Estos tres tipos de tierra no representan a tres tipos de creyentes, porque no se refiere en absoluto a creyentes. Son personas que han escuchado la palabra de Dios y solo han pues profesado recibirla, es decir, han expresado verbalmente cierta afección, amén, a los principios cristianos. Entonces, primeramente, por una parte el Señor habló del afán de este siglo, amén. Esto es que las preocupaciones de la vida, amén. ¿Qué otra cosa? Pues el trabajo, amén. Otro de los afanes es el dinero, amén. Otro es la educación, la fama, los amigos, no sé, la salud, ¿verdad? ¿Por qué no? Los hijos también, las comodidades, ya. El que dirán y muchas cosas más. No es malo empeñarse en lo mejor para sí mismo y para los suyos, pero cuando la búsqueda de lo material estorba la adoración a Dios, la comunión con los hermanos, no importa cuál sea en sí esa búsqueda material, la vida espiritual se ahoga. Entonces, por otra parte, está el engaño de las riquezas. También no son pocos los que se apartan de Dios para sentirse pues libres y hacer cuanto les venga a la mano con tal
de hacerse ricos. Estos son los que quieren servir a Dios y a las riquezas. Amén. Versículo 24. Entonces, las amistades comprometedoras o amistades tóxicas, inclusive de familiares cercanos, y los enredos de la vida social son como plantas malignas que acaban por ahogar la débil fe de estos cristianos. Amén. Vamos a ver el siguiente inciso. Amén. La tierra fértil, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, amén, y da fruto, amén, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén, nomás que maravilloso, la oye y la entiende, amén, y como resultado, pues da fruto. Con esta cuarta clase de suelo llegamos al clímax. Amén. Ha habido progreso, amén, a través de la parábola. La primera tierra, el corazón endurecido, no recibió la palabra. Amén. La segunda, el corazón emocional, que vimos que sí la recibió, ya hasta germinó, pero todo fue como un tapete de paja, amén, que se ardió y se extinguió en un segundo, amén, y pues no hubo crecimiento. La tercera es el corazón comprometido, amén. ¿Qué pasó con este? Recibió la semilla, amén, esta también germinó en él. ¿Y qué pasó? La planta empezó a crecer. Sin embargo, se enredó con otras plantas malignas y la ahogaron. No dio ningún fruto. Amén. Pero la cuarta, el corazón atento, sí resultó ser un campo propicio. Amén. Para que la semilla gloriosa del Evangelio germinara, para que creciera, amén, y llegara a producir mucho fruto. Amén. Son estas zonas que reciben la palabra de Dios, amén, y que la comprenden, amén. Algunos no dan mucho fruto, amén, como espigas que solo dieron 30, amén, de granos por semilla, pero otros llegaron a producir hasta 100 granos por semilla. Tiene que haber una comprensión de la palabra, amén. En el libro de los Hechos se nos habla del funcionario etíope, amén, que estaba leyendo la palabra, pero no la entendía. Entonces aquí quería comprenderla, amén. Pero así que el Espíritu de Dios colocó a Felipe en su camino, amén, quien se subió al carro en que iba viajando el etíope y le explicó el significado de la palabra, amén. Aclarándole que aquel que había sido llevado como oveja al matadero era el Señor Jesucristo, amén, quien fue herido a causa de nuestra rebeldía y atormentado a causa de nuestras maldades, amén, y aquel funcionario etíope creyó, amén, y recibió a Cristo. En aquella ocasión Felipe estaba sembrando la semilla de la palabra de Dios. Esa es una situación propia del reino de los cielos, ya que pues revela que el sembrador, el Señor Jesucristo, está sembrando la simiente de la palabra en el mundo, amén, y que el Espíritu Santo la aplica a los corazones de aquellos que desean creer, amén. Es importante que cada creyente se pregunte si su corazón está produciendo una buena cosecha espiritual, amén. Si no es así, quizás haya que empezar de nuevo a preparar el terreno, amén, a aplicar el agua que es la palabra de Dios y los nutrientes que es el Espíritu Santo para un mejor cultivo de la vida cristiana, amén. No tienes ni que salir muchas veces a dedicar todo un día para sembrar la semilla. Si tú tienes una cita con el médico, ahí hay oportunidad, donde sea que te encuentres, en la tienda, bueno, no va a faltar donde puedas tú compartir, amén. Siempre va a haber oportunidad, inclusive hay tiempos de más privacidad, donde puedes estar con un compañero y ahí puedes compartir, amén, la palabra del Señor. Entonces, para resumir, 3 cosas importantes hemos señalado en este estudio, amén. En primer lugar, hemos visto que a Jesús como el sembrador, amén, que no se cansa, amén, esparciendo la semilla de ese evangelio glorioso por todo el mundo, amén. Y entre aquellas multitudes de diferentes campos el maestro podía detectar 4 clases de oyentes, amén. Estos están bien simbolizados con los tipos de suelo que presentó en esta hermosa parábola. Entonces, en segundo lugar, notamos que el uso de parábolas y metáforas no tenían la intención de ocultar las cosas de Dios de la humanidad. Lo que se ve allí es la distinción que el Señor hace entre los que han nacido de nuevo, amén, y han decidido obedecer su palabra, y los que
simplemente escuchan nada más por curiosidad. Entonces, estos son los que se entretienen, amén, con una forma de religión, pero desconocen las profundidades, amén, del reino de Dios, amén. Y en tercer lugar, aprendimos una lección de hermenéutica, amén, al oír la interpretación que Jesús mismo dio a la parábola, amén. Ahí vimos cómo gradualmente van cambiando los terrenos desde la costra endurecida del camino hasta llegar a la tierra fértil también. Así hay distintas clases de oyentes, pero el Espíritu Santo prepara los corazones, los terrenos, para que nosotros sembremos la semilla divina, amén, con la ayuda del Señor. Muy bueno, pues hasta aquí llegamos con esta clase, pero en el siguiente estudio veremos el trigo y la cizaña en el mundo, amén. Para todos aquellos que se han hecho la pregunta de por qué no acaba Dios de una buena vez por todas con la maldad del mundo, para que pues podamos vivir en paz. Entonces, no se pierda esta clase para que pueda entender mejor el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. La base bíblica para este estudio se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, y luego vamos a ver también los versículos 36 al 43. Amén. También les quiero dar gracias a todos aquellos que nos siguen los días martes con la pastora Marta, con el tema Entendiendo la Vida Cristiana, que es de mucha ayuda para todos los que profesamos ser creyentes, amén, y hacedores de la palabra de Dios, amén. Y también les recuerdo a aquellos que entienden inglés para que nos acompañen a estudiar también la palabra de Dios, amén, por este mismo canal de YouTube, con nuestro hermano Dennis Sherry, amén. Todos los días miércoles estamos subiendo una clase nueva de la palabra de Dios, amén. Les agradezco mucho su atención, el Señor les guarde, les bendiga, amén, y nos vemos la próxima semana. Gracias.